¿Alguna vez has recitado el Padre Nuestro sin detenerte a pensar en su verdadero poder? Tal vez lo has dicho cientos de veces, en la iglesia, antes de dormir o en familia. Pero, ¿te has preguntado por qué Jesús nos dio esta oración en particular? No fue una fórmula vacía. Fue una estrategia espiritual, un acceso directo al corazón de Dios. Jesús no dijo, repitan esto como un ritual. Dijo, así deben orar. Esta oración no es solo una súplica, es un arma espiritual. Cada palabra tiene un propósito, cada frase es una llave. Y todo comienza con dos palabras que lo cambian todo, Padre Nuestro. Jesús pudo haber dicho, Creador del universo, Señor Todopoderoso o Rey Eterno. Pero no lo hizo. Dijo Padre. ¿Por qué? Porque quería que comprendiéramos algo esencial: Dios no es solo soberano, es cercano. No es un juez distante ni un rey inaccesible. Es un padre que ama, escucha y desea intimidad con sus hijos. Muchos tienen una imagen distorsionada de Dios porque su padre terrenal fue ausente, duro o indiferente. Pero Dios no es así. Dios es el Padre perfecto. El que nunca abandona. El que siempre escucha. El que no necesita que lo impresiones para amarte. Cuando Jesús dice Padre Nuestro que estás en el cielo, nos recuerda dos verdades clave. 1. Somos sus hijos, tenemos acceso directo a Él. 2. El cielo es nuestro hogar, no solo un lugar lejano, sino nuestra verdadera identidad espiritual. Esto transforma por completo la forma en que oramos. Ya no oramos como mendigos, oramos como hijos. No suplicamos por atención, hablamos con confianza. La oración deja de ser un ritual vacío y se convierte en una conversación íntima con nuestro Creador. Jesús no solo enseñó esta oración, la vivió. En los Evangelios, lo vemos llamar Padre a Dios más de 150 veces. Y cada vez lo hacía con una convicción profunda, como quien sabe que está hablando con alguien que lo ama incondicionalmente. Así que la próxima vez que digas el Padre Nuestro, haz una pausa. Siente cada palabra. Recuerda que estás hablando con alguien que te conoce mejor que tú mismo. No repitas la oración por costumbre. Ora con propósito. Ora con fe. Ora como un hijo que sabe que es amado. Y si conoces a alguien que ora pero no siente esa conexión, comparte este mensaje. Tal vez eso sea lo que necesita para volver a encontrarse con su Padre. Cuando Jesús oró antes de resucitar a Lázaro, no suplicó. Dijo con seguridad, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Esa es la confianza que Él quiere que tú tengas. No se trata de esperar que Dios escuche, sino de saber con certeza que lo hace. No necesitas rogar por su atención, porque ya la tienes. Ahí comienza el poder de una oración auténtica. Así que la próxima vez que digas, Padre Nuestro que estás en el cielo, no repitas las palabras como rutina. Siente su peso. Comprende lo que estás declarando, que eres su hijo, que el cielo es tu hogar, y que cuando hablas, tu Padre te escucha. Ahora bien, si llamar a Dios Padre transforma nuestra forma de acercarnos a Él, lo que Jesús dice después cambia nuestra visión por completo: santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces has dicho esa frase sin pensar realmente en lo que significa? La palabra santificado no es común en nuestra conversación diaria. Significa sagrado, apartado, puro. Pero Jesús no nos está pidiendo simplemente que reconozcamos que el nombre de Dios es santo. Nos está enseñando a vivir como si lo fuera. En la Biblia, los nombres representan más que una identidad, reflejan carácter, autoridad y reputación. Por eso el nombre de Dios no es cualquier nombre. Cuando en Éxodo Moisés pregunta, ¿cuál es tu nombre?, Dios responde, yo soy el que soy. No fue solo un nombre, fue una revelación de su esencia eterna e inmutable. Decir santificado sea tu nombre no se trata solo de respeto verbal. Es un llamado a vivir de forma que refleje ese respeto. Si proclamamos que su nombre es santo pero vivimos como si Dios fuera solo una opción más, ¿realmente lo creemos?
Si decimos que es nuestro Señor pero ignoramos sus mandamientos, ¿lo estamos honrando? Si lo alabamos el domingo pero lo negamos con nuestros actos el lunes, ¿lo estamos santificando? En tiempos bíblicos, el nombre de Dios era tan sagrado que los escribas se lavaban las manos y usaban una pluma nueva solo para escribirlo. Hoy, en cambio, lo escuchamos usado como burla o en vano en películas, canciones y conversaciones cotidianas. ¿Somos distintos? ¿Vivimos como si su nombre realmente fuera santo? En Filipenses se dice que Dios exaltó el nombre de Jesús por encima de todo, y que ante ese nombre, toda rodilla se doblará. Es el nombre con el que se sanaban enfermos, se expulsaban demonios y se transformaban vidas. Ese nombre tiene poder. Cuando dices santificado sea tu nombre, estás haciendo un compromiso, vivir de una manera que refleje esa santidad. Representar su nombre con integridad. Recordarle al mundo que ese nombre aún tiene poder, aun cuando muchos han intentado borrarlo de escuelas, gobiernos y cultura. Y entonces Jesús nos lleva un paso más allá, venga tu reino. Esta no es una frase bonita. Es una declaración de guerra espiritual. Hay dos reinos en conflicto, el de Dios y el del mundo. ¿A cuál estás sirviendo? El reino del mundo está en todos lados, dinero, poder, egoísmo, verdad distorsionada. Pero el reino de Dios es lo opuesto. En él, los últimos son los primeros. El que sirve es el más grande. Y el rey muere por su pueblo, no al revés. Lo que muchos no entienden es que el reino de Dios no es solo algo que esperamos en el futuro. Es algo que debemos traer al presente, aquí y ahora. Muchos piensan que Jesús solo hablaba del cielo, pero no es así. Él predicaba sobre el reino de Dios. Desde el principio dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, Mateo 4:17. Sus milagros, sanar enfermos, expulsar demonios, perdonar pecados, no eran solo actos poderosos, eran una muestra de cómo se manifiesta ese reino aquí en la tierra. Y ahora, ese llamado es para nosotros. Pero aquí está el problema, la mayoría no desea el reino de Dios, sino construir su propio imperio. Quieren que Dios bendiga sus planes, pero no que transforme su corazón. Buscan un Dios que los acompañe, pero sin cederle el trono de su vida. Sin embargo, Jesús no nos enseñó a orar, Señor, bendice mi reino, sino, venga tu reino. Eso implica rendición total, alinearnos con su voluntad y permitir que Él gobierne cada rincón de nuestra vida, el hogar, la ciudad, el mundo. Pedir su reino es declarar la guerra espiritual, porque el enemigo no quiere soltar el terreno que ha tomado. Pero cuando oras esto con entendimiento, te conviertes en una amenaza para las tinieblas. Estás pidiendo que la luz invada la oscuridad. Mira el mundo, división, corrupción, engaño, es evidencia de que hemos rechazado el gobierno de Dios. Pero Jesús nunca dijo que esperemos pasivos el cielo. Nos pidió traer el cielo a la tierra. Y eso empieza contigo. Orar venga tu reino no son solo palabras, es vivir como Jesús. Amar cuando hay odio. Caminar en verdad en medio de la mentira. Ser luz en la oscuridad. Luego viene otra parte igual de poderosa, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Eso sí que cuesta. Porque no se trata solo de pedir, sino de ceder el control. ¿Cuántas veces oraste con todo tu corazón por algo y Dios dijo no? ¿Una relación que terminó? ¿Un trabajo que no se dio? ¿Una enfermedad que no se curó? Ahí es donde esta oración se vuelve real. Confiar cuando la respuesta no es la que esperabas. Jesús nos mostró cómo hacerlo en Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Él sabía lo que venía, traición, dolor, cruz. Pero se rindió. Y en esa rendición hubo propósito. Y si miras la Biblia, verás a muchos como José o Pablo, que no entendieron el sufrimiento al principio, pero confiaron. Y gracias a eso, Dios usó su historia para algo más grande. Lo mismo pasa hoy,
queremos controlar, forzar, decidir. Pero rendirse es decirle a Dios, escribe tú la historia. Solo ahí hay paz verdadera. Por eso, la próxima vez que ores estas palabras, no las repitas de memoria. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a dejar mi plan por el de Dios? Porque si de verdad quieres que su voluntad se haga en la tierra, todo comienza contigo. ¿Alguna vez has pasado noches en vela pensando en el dinero, en tu trabajo o en cómo sostener a tu familia? Esa angustia que se cuela en lo profundo cuando no sabes qué viene después. Por eso esta parte del Padre Nuestro es tan poderosa. Jesús nos invita a cambiar de mentalidad, a dejar de obsesionarnos por lo que no tenemos y comenzar a confiar en quien siempre ha provisto. Recuerda a los israelitas en el desierto. Dios les daba maná cada día, pero con una condición: solo podían tomar lo necesario para ese día. Si guardaban más, se echaba a perder. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarles dependencia diaria. Quería que entendieran que su sustento no venía de sus manos, sino de la suya. Y ese mismo principio es el que Jesús nos enseña en esta oración. Pero seamos honestos, esto cuesta. Todos queremos seguridad. Queremos estar cubiertos por años, sentir que no tendremos que luchar mañana. Sin embargo, Jesús no nos dice dame pan para los próximos 10 años, sino el pan de cada día danoslo hoy. No porque no debamos planear, sino porque debemos confiar. Y esto no es solo sobre dinero. ¿Cuántas veces tratamos de acumular paz o energía emocional para toda la semana y llegamos al miércoles agotados? Jesús dice, ven a mí cada día. Yo te daré la fuerza, la sabiduría, la paciencia, el sustento, día tras día. Mira cómo vivió Jesús. No cargaba bolsas de oro ni se angustiaba por su próxima comida. Dependía totalmente del Padre. Y esa forma de vivir nos libera. Porque cuando dejamos de acaparar recursos para sentirnos seguros y aprendemos a confiar, desaparece la ansiedad. Descubrimos una paz que el mundo no puede dar. Vivimos en una cultura que glorifica el logro, el dinero, el control del futuro. Pero Jesús nos invita a soltar. A pedir lo que necesitamos hoy y a confiar en que Él se encargará del mañana. Ahora, el siguiente paso de esta oración nos lleva a algo aún más desafiante, el perdón. No solo pedir que Dios nos perdone, sino también perdonar a otros. Porque si bien es fácil decir Señor, perdóname, es mucho más difícil decir Señor, ayúdame a perdonar. Y sin embargo, Jesús une ambas cosas. Él sabe que la falta de perdón endurece el corazón, distorsiona nuestras oraciones y nos aleja de la misericordia. Dijo claramente, si no perdonan a otros, el Padre tampoco los perdonará. Palabras fuertes, pero necesarias. Hemos sido perdonados de una deuda impagable. ¿Cómo entonces podemos seguir reteniendo ofensas pequeñas? Perdonar no significa justificar lo que nos hicieron. No significa volver a exponernos. Significa soltar la carga, liberar el alma y confiar en que Dios es justo. Y en ese acto de perdonar, no solo liberamos al otro, nos liberamos nosotros también. Perdonar no solo es un acto espiritual, también es un acto de sanidad. Hoy en día, la ciencia ha demostrado que aferrarse al rencor aumenta el estrés, debilita el sistema inmunológico y puede llevar a la depresión. En cambio, quienes perdonan experimentan más paz, mejor salud y hasta una vida más larga. Pero Jesús ya lo sabía mucho antes de que la ciencia lo confirmara. Por eso hizo del perdón una parte central de la oración. Aunque a veces somos nosotros los que necesitamos perdón, no solo de Dios, sino también de las personas a las que hemos herido. Palabras que no debimos decir, errores que causaron dolor. Así como anhelamos la misericordia de Dios, también debemos tener la humildad de pedir perdón cuando sea necesario. ¿Y tú? ¿A quién necesitas perdonar? Tal vez a alguien de tu pasado, un padre, un amigo, una pareja, o incluso a ti mismo. O quizás eres tú quien necesita pedir perdón a alguien más. Porque Jesús lo dejó claro, no podemos recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a darlo también.
Si queremos oraciones con poder, si queremos caminar en verdadera libertad, debemos soltar las cadenas del rencor. Cuando ores esta parte del Padre Nuestro, no repitas palabras vacías. Permite que te transformen. Y si algún nombre viene a tu mente, no lo ignores. Perdonar no es fácil, pero es necesario. Porque muchas veces, el peso que cargas no está reteniendo al otro, te está reteniendo a ti. Y ahora, pasamos a la siguiente parte: no nos dejes caer en la tentación. Esta frase nos prepara para la batalla diaria. ¿Por qué Jesús nos pidió que oráramos así? ¿Acaso Dios podría llevarnos a la tentación? No. La Biblia dice claramente que Dios no tienta a nadie. Lo que Jesús quiso decir es que debemos permanecer despiertos, espiritualmente alertas. La tentación es real, inevitable. Incluso Jesús fue tentado en el desierto. Y aunque ser tentado no es pecado, ceder sí lo es. Por eso debemos orar antes de que la tentación llegue. Muchos caen porque no estaban preparados. Porque en vez de pedir fortaleza, confiaron en sus propias fuerzas. El enemigo no tienta con cosas aleatorias. Él observa nuestras debilidades, nuestras heridas, y nos ataca justo ahí. Jesús nos enseñó a orar para evitar esos escenarios, no solo para resistirlos. Mira a Pedro. Jesús le advirtió que Satanás lo quería derribar, pero Pedro confió en sí mismo y terminó negándolo 3 veces. En cambio, José, cuando fue tentado por la esposa de Potifar, no debatió, no resistió con lógica, simplemente huyó. Eso marcó la diferencia. La oración nos da armas espirituales. Y 1 Corintios 10:13 nos promete que Dios siempre provee una salida. Siempre. Pero somos nosotros quienes debemos tomarla. ¿Estás orando antes de la batalla? ¿O solo reaccionas cuando ya es tarde? El enemigo no descansa. Así que tú tampoco puedes darte ese lujo. Porque el que ora, se prepara. Y el que se prepara, vence. Líbranos del mal. Cuando clamas, el cielo pelea por ti. Esta parte del Padre Nuestro va más allá de evitar el pecado. Es un clamor a Dios para que nos rescate activamente del mal. No es solo una súplica por protección, es una declaración de guerra. Porque el mal no es una idea filosófica, es real. Y aunque no lo veamos, estamos en medio de una batalla todos los días. ¿Por qué Jesús incluiría esta línea si no fuera necesaria? Nos enseñó a pedir liberación porque hay fuerzas reales intentando alejarnos de Dios. Efesios 6:12 lo confirma: no luchamos contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales en las regiones celestiales. Es decir, el verdadero conflicto no siempre se ve. Se libra en nuestras mentes, familias y emociones. El problema es que solemos enfrentar estas guerras espirituales con herramientas humanas: voluntad contra la adicción, lógica para arreglar relaciones, pensamiento positivo para vencer la ansiedad. Pero Jesús sabía que eso no bastaba. Por eso nos enseñó a orar esto todos los días. Mira a Pedro. En Lucas 22, Jesús le advierte: Satanás pidió zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti. No le dijo esfuérzate más, sino yo estoy intercediendo. Aún así, Pedro quiso resistir por su cuenta y terminó negando a Jesús. Cuando peleamos con fuerza humana, caemos. Pero cuando dejamos que Dios luche por nosotros, ocurre lo sobrenatural. Eso fue lo que pasó en Éxodo 14. El pueblo de Israel, atrapado entre el mar y el ejército del faraón, no tenía salida. Entonces Moisés dijo: el Señor peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. Y el mar se abrió. Jesús nos enseña lo mismo: la liberación no es algo que logramos, es algo que recibimos. Es Dios interviniendo cuando clamamos. ¿Luchas con adicciones? No necesitas solo autocontrol, necesitas libertad. Ansiedad, miedo, depresión. No solo necesitas consejo, necesitas rescate divino. ¿Cansado del pecado repetido? No necesitas esforzarte más, necesitas el poder de Dios rompiendo cadenas.
Por eso el enemigo quiere mantenernos lejos de la oración. Porque cuando clamamos a Dios por liberación, los muros caen, las tinieblas huyen. Salmo 50 horas y 15 minutos lo dice claro: llámame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Cómo vivir esta verdad? 1. Reconoce tu necesidad diaria de Dios. La liberación no es un evento aislado, es una dependencia constante. 2. Deja de pelear solo. Jesús dijo: líbranos, no líbrame. Necesitamos comunidad espiritual. 3. Confía en que Dios ya está obrando, incluso si no lo ves aún. A veces libera al instante, otras, paso a paso. Pero siempre es fiel. Así que, ¿vas a seguir luchando solo? ¿O vas a clamar al cielo para que pelee por ti? Judá alabó a Dios antes incluso de que comenzara la batalla, ¿y qué sucedió? Dios hizo que sus enemigos se destruyeran entre ellos, y Judá no tuvo que levantar un solo arma. ¿Por qué? Porque la batalla nunca fue suya, siempre fue del Señor. Esto es lo que Jesús enseñaba al final de esta oración. No termina con súplica, sino con una declaración, una proclamación de que Dios ya reina, de que su poder está por encima de cualquier dificultad y de que sin importar lo que ocurra, Él ya tiene la victoria. Y esto importa, porque vivimos en un mundo que constantemente quiere convencernos de lo contrario, que Dios no tiene el control, que la oscuridad está ganando, que todo está fuera de orden. Pero cuando decimos esas palabras, tuyo es el reino, el poder y la gloria, estamos rechazando esa mentira. Recordamos a nuestra alma una verdad eterna: el reino es suyo, el poder es suyo, la gloria le pertenece, por siempre. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Primero, aprendamos a terminar cada oración con fe. No importa lo que estemos viviendo, terminemos declarando que Dios tiene el control. No con miedo, con certeza. Segundo, entendamos que la victoria no siempre luce como esperamos. A veces Dios actúa de inmediato y a veces obra en el proceso. Pero en ambos casos, Él sigue reinando. Y tercero, permitamos que esta verdad moldee nuestra vida diaria. Si creemos que el reino es suyo, entonces ¿por qué vivimos con miedo? ¿Por qué dudamos en confiar? ¿Por qué dejamos que las circunstancias nos sacudan? Cuando entras a una situación difícil, no llegas derrotado. Llegas sabiendo que el reino de Dios es inamovible. Cuando enfrentas una batalla que te supera, no te encoges, te mantienes firme, sabiendo que su poder es mayor. Cuando el mundo grita que la oscuridad está ganando, tú no pierdes la esperanza. Tú recuerdas que su gloria es eterna. Por eso Jesús cerró la oración de esta manera. No era una simple frase final. Era una declaración de autoridad, una verdad que se eleva sobre cada temor, cada lucha, cada circunstancia. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Ese es el motivo por el cual oramos. Porque cuando entendemos lo que Jesús estaba enseñando, esta oración deja de ser algo que repetimos y se convierte en algo que vivimos. Muchos conocen el Padre Nuestro. Lo recitan, lo memorizan, lo enseñan. Pero pocos lo viven. Esta oración no fue diseñada para repetirla sin pensar, sino para transformar tu alma, alinear tu voluntad con la de Dios y prepararte para la batalla espiritual. La pregunta real no es si sabes orar, sino si realmente estás orando. Cuando dices, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿te detienes a pensar que estás hablando con el Creador del universo? Aún así, Él te llama su hijo, su hija. Y cuando pronuncias, santificado sea tu nombre, ¿honras realmente su nombre con tu vida? ¿Tus palabras, tus pensamientos, tus actos lo reflejan? Venga tu reino. Hágase tu voluntad, ¿lo dices con sinceridad? ¿O esperas que Dios bendiga tus planes, aunque no sean los suyos? Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Confías en el para hoy o estás tan atrapado en la ansiedad por el mañana que ni siquiera ves su provisión en este momento? Y cuando le pides perdón como también nosotros perdonamos, ¿estás dispuesto a soltar esas heridas que todavía cargas?
¿O sigues aferrado a resentimientos que solo dañan tu alma? Esta oración no es una fórmula mágica. Es un grito de guerra. Un acto de entrega. Un compromiso de vivir distinto. Entonces, hazlo personal. ¿Qué parte de esta oración vas a vivir de forma diferente desde hoy? Tal vez necesitas dejar de controlar todo y rendir tu voluntad. O confiar más en lo que Dios provee hoy, sin preocuparte por lo que no ha pasado. O quizás es hora de perdonar por fin a quien te hirió, aunque no lo merezca. La transformación real ocurre cuando dejas de ver esta oración como una rutina y comienzas a orarla con fe, con intención, con expectativa. Porque cuando entiendes su profundidad, tu vida de oración jamás vuelve a ser igual. Ahora, no solo hablemos de esta oración. Vamos a vivirla. Cierra los ojos, abre el corazón y ora conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, venimos ante ti como tus hijos. No como huérfanos. No como extraños. Como hijos e hijas del Dios vivo. Te honramos. Proclamamos que tu nombre es santo, que está por encima de todo nombre. Que nuestras palabras, pensamientos y acciones reflejen tu gloria. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. No la nuestra. Gobierna en nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestras decisiones. No queremos solo hablar de tu reino, queremos vivirlo. Danos hoy lo que necesitamos. No solo alimento, sino sabiduría, paz, fortaleza, claridad. Ayúdanos a dejar de temer al futuro y a confiar en tu provisión aquí y ahora. Perdónanos. Hemos fallado, pero tú eres misericordioso. Y así como nos perdonas, hoy decidimos perdonar. Aunque no se lo merezcan, aunque no pidan disculpas, los soltamos. No por ellos, sino por obediencia a ti. Líbranos del mal. El enemigo acecha, pero tú nos guardas. Protégenos, fortalece nuestra mente y nuestro espíritu. Guía nuestros pasos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ayer, hoy y por la eternidad. Confiamos en ti, te adoramos y te seguiremos. Si oraste eso desde el corazón, no solo recitaste una oración. Activaste una transformación. Desde hoy, no la digas por rutina. Vívela. Que cada palabra moldee tu caminar, tu carácter, tu relación con Dios. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Porque la oración no es solo para ti. Es para despertar a otros. Hay más herramientas en nuestra web para ayudarte a profundizar. Pero recuerda, el cambio comienza cuando tu oración deja de ser palabras y se convierte en vida.